Bueno, y como cada viernes, Rafael Cores ya está listo para compartirnos sus recomendaciones para series, películas y documentales en pantallas. Bien, Rafa, ¿qué nos traes esta semana? Pues sí, tenemos estrenos en cines y tenemos estrenos en plataformas. Empezamos con el cine, que no es que haya una película nueva muy comercial, aunque hay una que yo creo que le va a ir muy bien en taquilla, de la que voy a hablar en segundo lugar, pero arranco con Hamnet, que nos suena a Hamlet y hay una razón, nos suena al Hamlet de Shakespeare, porque Hamnet fue el nombre del único hijo que tuvo William Shakespeare con Anne Hathaway. Y aquí se nos cuenta ficcionalizado, porque no se sabe mucho de aquel niño que murió con 11 años y no se conocen muy bien los detalles de qué pasó ahí, pero se cree, y hay una novela de Maggie O'Farrell en la que se basa esta película, que el luto y cómo la muerte de ese niño rompió a la familia fue también lo que inspiró a pocos años después a Shakespeare a escribir su obra quizá cumbre, que es Hamlet, ¿no? Así que tenemos a Paul Mescal, uno de los actores de moda de los últimos años, interpretando a William Shakespeare, y a Jessie Buckley interpretando a Anne Hathaway. Muy intimista, es un poco una reflexión sobre el amor, sobre la pérdida y sobre la capacidad del arte para transfigurar y ayudar en el sufrimiento también, ¿no? Como digo, se estrena en cines. También se estrena en cines Five Nights at Freddy 2. No sé si te acuerdas, pero en el 2023 Five Nights at Freddy fue uno de los éxitos del año. Fue la película de terror más taquillera de 2023. Estaba basada en un videojuego, que es un poco curioso, esa mezcla, claro, ahí tenía dos componentes muy taquilleros, ¿no? Las películas de videojuegos con las películas de terror. Ocurría en una pizzería, en la pizzería Freddy Fazbear, donde había unos animales mecánicos, unos animatronics, que por la noche cobraban vidas y hacían de las suyas. Y bueno, el que tenía que estar allí, el amigo Mike, interpretado por Josh Hutcherson, que le tocaba hacer el turno de noche en esa pizzería, se tenía que encontrar con todo aquello. Vuelve a repetir también la oficial de policía, Vanessa, Elizabeth Lale, y Abby, que la interpreta Piper Rubio, que es la hermana pequeña de Mike, que aquí nos sitúa la trama justo un año después de los hechos de la primera película, y la joven Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Fox, y ahí se despiertan horrores olvidados por décadas. Y no quiero contar mucho más, pero la típica película para el que les guste este tipo de película de terror, casi que En- con toques de Entre comedia. los que no te cuentas tú. Sí, en los que no me encuentro yo. Bueno, aquí te digo que esta es más, yo creo que es menos terrorífica y tiene un punto más de comedia, aunque es una película de terror, ¿eh? Pasamos a plataformas. Quiero empezar con una serie que ya está disponible desde ayer en Netflix, The Abandons, como Los Abandonados. Nos sitúa, es una serie tipo western de 10 episodios, protagonizada por dos actrices muy fuertes, Gillian Anderson y Lena Headey. Nos sitúa en 1854, mitad del siglo XIX, en el territorio de Washington. Y digo territorio y no estado, o sea, en el noroeste de Estados Unidos, porque en aquella época Washington todavía no era un estado de la Unión. Se Claro. probó el que se incorporara como estado en la Unión, yo creo que como 30 años después. Ellas dos son dos mujeres muy fuertes, que son las cabezas de dos familias, y dos familias muy diferentes. Gillian Anderson es la cabeza de una familia de aristócratas adinerados de origen europeo, y en cambio el papel que hace Lena Headey es una mujer irlandesa que adopta a huérfanos y a marginados y crea su propia familia, digamos que no son familia de sangre, pero son muy cercanos unos con otros. Se entrecruzan los destinos de las dos familias, por ahí hay un crimen por medio, un secreto, un amor imposible también, tiene un poco de todo, es un poco culebrón, y además se pelean por unas tierras donde hay plata en el subsuelo. Así que es un western
show de 10 serie de 10 episodios, pero a mí me parece muy interesante que los personajes principales sean mujeres, porque hemos visto que casi siempre en western siempre son los hombres, ¿no? Claro, y grandes actrices las dos. Sí. Un documental, como casi todas las semanas. Quiero destacar esta vez uno de HBO, que el título es Paul Anka, His Way. Creo que lo dice todo. Estamos hablando de la vida de Paul Anka, que es el único artista de la historia que ha tenido al menos una canción en el Billboard Top 100 en 7 décadas consecutivas. ¡Wow! Vaya dato. Paul Anka tuvo mucho éxito ya como adolescente. Antes de cumplir 30 años ya había tenido varias canciones súper exitosas y desde entonces, y es lo que cuenta este documental, que es mitad biografía, pero también mitad road movie, porque lo acompaña, porque tiene 84 años Paul Anka y aún sigue haciendo giras y dando conciertos. Y este cantante canadiense también cuenta cómo, pues eso, siempre ha sido exitoso, pero se ha tenido que ir reconvirtiendo, reinventando durante casi cada década para poder seguir siendo relevante en una industria que, como sabemos, pues la música va cambiando todo el rato. Así que interesante el personaje. Y, por último, no quiero dejar de mencionar que se acaba de estrenar en Peacock la 4ª temporada de Bel-Air, que para el que no esté muy al tanto, Bel-Air, que empezó hace ya, yo creo que 3 años quizá, es el remake, la reedición de aquella serie de comedia de Will Smith, Fresh Prince of Bel-Air, pero en el mundo actual. Sí, una completa reinterpretación más que un reinterpretación, ¿no? Menos cómica, más dramática. Bueno, la historia es la misma, ¿no? Se tiene que ir del oeste de Filadelfia a Bel-Air, se va con sus tíos, pero es como más actual y más cruda, menos comedia. Los capítulos son más largos y menos que aquella que era como una sitcom, ¿no? Will Smith no está, para el que no lo haya visto, no está en este Bel-Air, pero es uno de los productores ejecutivos. Y como digo, esta es la 4ª y última temporada, termina ya. Ya están disponibles los episodios en Peacock, menos el último, que se lo han reservado para el próximo lunes, día 8. Hay que esperar hasta el día 8, el lunes, para poder ver el último episodio de Bel-Air. Pues nos van a tener muy pendientes. Y una vez más, la característica variedad de temas para todos los gustos, vamos. Esa es la idea, que haya un poco de todo para todos. Muy bien, Rafa. Bueno, pues vamos a disponernos a disfrutarlo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muy buen fin de semana.